Buenos días, buenas tardes a todos. Estamos ahorita con la marca Peugeot en lo que viene siendo la BCI. Tenemos una BCI de la marca Peugeot. Aquí está su modelo. Este número de parte es revisión 4. Si tú tienes un revisión 3, no lo quieres poner, no va a funcionar. Tiene que ser 4 o 5. La más grande que he visto es la revisión 5. Este es para un modelo automático, un 207. Y si ves la pésima calidad, se andan desarmando solas. De esto no hay mucha información, tienes que de hecho andarlo buscando. No hay mucho que salga a flote ahí de información, pero nosotros aquí andamos buscándole. Tengo esta que la estuve mapeando toda completa para saber qué es, por qué, porque si tú la empiezas a desarmar, aquí tiene unos ganchitos, ya ven que se desarman solos, tiene estos ganchitos que salen. Tenemos toda esta electrónica. ¿Cómo saber que falla? Estos relevadores son alrededor de 5, si son 5 son 1, 2, 3, 4, 5. Hay uno de este modelo y otro de este modelo, son 3 modelos diferentes. Aquí en la descripción les voy a agregar estos, son los que encontré las fichas técnicas. Después les muestro estos otros, pero estos son los principales. Son de alta potencia, son de 40 amperes. Y esto se los voy a agregar en la descripción, la datasheet. También les voy a agregar la descripción de estos fusibles, para qué son y todo esto. Hice un mapa de esta BCI, entonces vamos a empezar. Este conector, y lo ven aquí, para un conector gris. Ojo, es línea y es línea. No es línea y es neutro, neutro, no, es línea y es línea. ¿Por qué? Porque esta es como si fuera una computadora. Esta se maneja en 0 volts. Todo esto se maneja en 0 volts. Entonces tú tienes aquí las líneas y ya hace la conversión con este procesador. Este es de la marca Valeo. Para mi gusto esto es una porquería. Es una pésima. No aguanta nada, es delicadísimo. Bueno, entonces vamos a empezar. Fusibles. Este fusible es el F7 y no, este fusible es el F17 y nos sirve para todo lo que es los desempañadores traseros. Es de 40 amperes, es el F17, desempañador trasero, los desempañadores de las lunetas. Este fusible pues nunca le pasa nada, es del parking, es cuando te pones en parking y luego comienza a contar de aquí para allá. Que en la línea entra de aquí para allá, pero los fusibles empiezan de aquí para acá. Este es el F1 y F2, este no sirve para nada, no trae función alguna. Y luego sigue el F4. Se brinca de F1, F2 a F4, que el F4 sirve para lo que es el pedal, lo que es el conector de OBD, el sensor de volante, el ángulo del volante con 5 amperes. Como quieres que te maneje la bomba de la dirección asistida, o sea eléctrica, y las otras funciones con 5. Pésimo diseño, pero bueno, estos. Y luego sigue este otro que viene siendo el F3. Del F4 se brinca el F3, que es de 15 amperes, y este es de los airbag. Este es de 15 amperes, pero en algunos te lo marcan como 5 o como 10, pero este es de 15 porque son los airbag. Entonces tienen que tronar, porque tienen que tronar sin un choque. Y luego sigue este, que es el F15. Aquí tenemos un poquito de información. Y el F15 es el bloqueo y super bloqueo. El F15
Es el botoncito que tenemos cuando abajo del estéreo, un botoncito que trae un candado. Ese le picas y se pone en rojo porque se te bloquean las puertas. Ese es el bloqueo y el super bloqueo. Aquí está el fusible, cuando no te quieren abrir las puertas, aquí está. Y luego sigue el F5, que es 1, 2, 3, 4. El F5, que el F5 igual es para los desempañadores y para el techo plegable cuando traes convertible. Este es para el convertible. Y luego sigue el F10, que el F10 es para la alarma, sirena y intermitentes. Ojo, yo no vi que este estuviera ahí entre las intermitentes, porque lo quité. Las intermitentes siguen funcionando, la derecha y la izquierda, pero las quité en las BCM y ahí sí se retiró. Entonces ojo, aquí sí está un poquillo ahí 4P la información. Me imagino que solamente manda bit porque trae algunos watchdog que están revisando. Es F10 y luego sigue F8, que es el amarillo, y el F8 pues es para el radio, para la pantalla, todo lo que viene siendo lo interior. Este de aquí manda a la BCM y de la BCM a los radios. De aquí este viene parabrisas, creo de aquí le manda puros bits a la BCM y ya le está diciendo que está lista. Luego sigue la F7. Y F7 sí es para todas las lucecitas que están adentro ahí en el retrovisor, los que son convertibles y los que no son convertibles, el cuadrito del techo. Este sirve para el cuadrito del techo. Después sigue el F7, 14, F14, aparcamiento. Y el F14 sirve para los testigos, al aire acondicionado, comandos de ayuda de estacionamiento. Hay unos que traen unos sensores de aparcamiento. Sigue el F9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el F9. Y el F9 es igual, es para pantallas, para mandos del volante, para todo eso. Y luego sigue el F12, F9, F12. Y el F12 son de 15 amperes, techo plegable y todo eso. Ojo, tenemos